se habla de Bulgaria, muchos imaginan un país barato de Europa del Este. Pero la realidad es más matizada y financieramente más interesante de lo que se suele pensar. Hoy en día, se puede vivir en Bulgaria por menos de 1.000 euros al mes. Suena atractivo, pero ¿es realmente una oportunidad? ¿O existen contrapartidas ocultas? Tras la caída del comunismo en los años 90, Bulgaria tuvo que reconstruir casi por completo su sistema económico. La transición de un modelo estatal centralizado a una economía de mercado no estuvo exenta de dificultades, privatizaciones rápidas, cierre de fábricas y aumento del desempleo. Esta transformación cambió profundamente el país, y sus consecuencias aún son visibles hoy. Incluso ahora, a pesar de las autopistas modernas, los centros urbanos renovados y los fondos de inversión europeos, Bulgaria enfrenta desafíos estructurales, corrupción, desigualdades de ingresos y una importante fuga de cerebros hacia Europa Occidental. Pero reducir Bulgaria únicamente a sus problemas sería un error. Pasé tiempo aquí para entender algo sencillo. ¿El bajo costo de vida realmente se traduce en una mejor calidad de vida? Veamos ejemplos concretos. En Sofía, alquilar un apartamento decente de una habitación cuesta entre 400 y 600 euros al mes. Fuera de la capital, los precios pueden bajar hasta unos 300 euros. Una pareja puede gastar entre 300 y 400 euros al mes en compras. El transporte público en la capital cuesta menos de 30 euros al mes. En comparación, en Francia, Alemania o Países Bajos, mantener un nivel de vida similar puede requerir fácilmente entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Esta diferencia lo cambia todo, especialmente para emprendedores digitales, jubilados o trabajadores remotos con ingresos occidentales. La moneda búlgara, el lev, está vinculada al euro, lo que garantiza estabilidad monetaria. Desde su adhesión a la Unión Europea en 2007, el país ha recibido fondos de desarrollo que han modernizado infraestructuras y apoyado el crecimiento empresarial. Geográficamente, Bulgaria ocupa una posición estratégica en el cruce entre Europa y Asia. Limita con Rumanía, Grecia, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía, lo que la convierte en una importante plataforma logística en la región. Empresas extranjeras, especialmente en los sectores tecnológico e industrial, han invertido allí, atraídas por una mano de obra cualificada y costos operativos competitivos. Pero Bulgaria no es solo un cálculo económico. Su historia abarca desde ruinas romanas y fortalezas medievales hasta arquitectura otomana. Cada época ha dejado huellas visibles en el país. La naturaleza es igualmente diversa. A lo largo de la costa del Mar Negro hay largas playas. En invierno, las estaciones de montaña ofrecen pistas de esquí. Entre ambas, bosques frondosos, lagos y senderos mucho menos concurridos que en Europa Occidental. Deportes al aire libre como senderismo, ciclismo, esquí y kayak son accesibles y asequibles. Las tradiciones culturales siguen vivas a través de la música folclórica,
las danzas tradicionales y los trajes regionales coloridos. Reflejan siglos de influencias superpuestas moldeadas por la geografía y la historia. Y luego está la gastronomía. La banitsa, un pastel salado relleno de queso. El tarator, una sopa fría de yogur y pepino ideal para el verano. La ensalada sopska, hecha con tomate, pepino, pimiento y queso blanco local. Platos sencillos, porciones generosas y precios que suelen sorprender a los visitantes de Europa Occidental. En mi opinión, Bulgaria sigue en transición. Ha avanzado considerablemente desde los años 90, pero la desigualdad y la pobreza siguen siendo realidades. Sin embargo, para una persona estratégica, un trabajador remoto, un jubilado o un inversor, puede ofrecer uno de los costos de vida más competitivos dentro de la Unión Europea, con infraestructuras en desarrollo y una calidad de vida urbana en mejora. Otro aspecto que suele mencionarse al considerar mudarse a Bulgaria es el de las relaciones sentimentales. Hablemos con franqueza y realismo. Si planeas establecerte aquí a largo plazo, la integración social es clave, y las relaciones forman parte de ella. Según mi experiencia personal, las citas en Bulgaria son diferentes a las de Europa Occidental. Ni mejores ni peores, simplemente distintas. Muchas mujeres búlgaras valoran la estabilidad, la educación y la seriedad a largo plazo de forma más abierta que en muchos países occidentales. Las conversaciones sobre trabajo, proyectos futuros y estabilidad financiera suelen surgir antes. Esto me sorprendió al principio, y está directamente relacionado con la economía. En un país donde los salarios medios son inferiores a los de Europa Occidental, la seguridad financiera importa. Si ganas un salario occidental viviendo en Bulgaria, la diferencia es perceptible social y psicológicamente. Pero hay un punto importante, no se trata de dinero para atraer personas, sino de estabilidad percibida. He observado que el respeto pesa más que la apariencia. Presumir rara vez funciona. La constancia, en cambio, es fundamental. Otra diferencia cultural es la comunicación más directa. Se pierde menos tiempo en trivialidades y se va antes al punto. El nivel educativo de muchas mujeres jóvenes urbanas es alto, especialmente en ciudades como Sofía. Muchas hablan un excelente inglés, lo que rompe varios estereotipos. Sin embargo, también aprendí algo crucial. Si vienes pensando que la vida será fácil gracias a las diferencias económicas, puedes llevarte una decepción social. Las búlgaras no son ingenuas. Están acostumbradas a extranjeros con expectativas poco realistas. La autenticidad es esencial. Una noche en Sofía tuve una conversación larga con alguien que me dijo algo muy claro. Si vienes aquí, hazlo porque te gusta el país, no porque pienses que es barato. Esa frase se me quedó grabada. Aquí, las relaciones no se basan en el interés. Están arraigadas en la cultura. Los valores familiares siguen siendo fuertes. La idea de construir algo a largo plazo es común y los círculos sociales suelen ser reducidos. La confianza se construye lentamente. Desde un punto de vista práctico, tu estilo de vida importa. Si vives en la capital, trabajas en remoto, hablas inglés y participas en actividades sociales, como ir al gimnasio, intercambios de idiomas o espacios de coworking, tu experiencia será muy diferente a la de alguien que permanece aislado en zonas turísticas.
Además, el factor económico influye porque el costo de vida es más bajo. Puedes permitirte más experiencias, restaurantes, escapadas de fin de semana, estaciones de montaña o estancias en la costa. Todo ello enriquece tu vida social y de forma indirecta, aumenta tus posibilidades de conocer gente. Pero mi consejo sincero es este: si tu única motivación es el bajo costo de vida y la idea de que las mujeres son más tradicionales, estás enfocando mal la situación. Si tu motivación es el costo de vida competitivo, las infraestructuras europeas, la posición geográfica estratégica, la riqueza cultural y estás abierto a relaciones auténticas, entonces la experiencia puede ser positiva. Personalmente, encontré en Bulgaria un equilibrio, sin exageraciones, sin caos, sin artificios, simplemente autenticidad. Y ese realismo, en muchos sentidos, define tanto al país como a las relaciones que se construyen en él. En los próximos episodios continuaremos explorando los Balcanes, una región llena de contrastes y realidades inesperadas. Si quieres descubrir lugares donde oportunidades económicas y riqueza cultural se combinan, quédate con nosotros y no olvides dar like, comentar y suscribirte para apoyar esta aventura.